Buenos días, tengan todas y todos ustedes, desde donde nos siguen. Tenemos hoy la videoconferencia Obligaciones Fiscales, cuyo objetivo es dar a conocer a los servidores públicos los principales elementos que les permitirá dar cumplimiento a las obligaciones fiscales derivadas de las disposiciones legales y reglamentarias. Esta videoconferencia va dirigida a presidentes municipales, a tesoreros, tesoreras, contadores, titulares de los órganos internos de control y personal a cargo de las áreas de tesorería y contraloría. Para dar inicio vamos a tener el mensaje del maestro José César Lima Cervantes y también lo van a acompañar María Félix Osorio Domínguez, auditora especial de planeación, evaluación y fortalecimiento institucional, así como el contador público certificado Marcial Rodríguez Reyes, a quien les cedo el micrófono. Muchas gracias, buenos días. A nombre de nuestra auditora general, la maestra Delia González Cobos, saludo con gusto a las servidoras y servidores públicos que nos acompañan en esta videoconferencia, misma que se encuentra destinada a darles a conocer los principales elementos normativos respecto del cumplimiento de las obligaciones fiscales a cargo del contador público certificado Marcial Rodríguez Reyes. Muchas gracias, contador. Los ayuntamientos tienen el deber de observar el estado que guardan las obligaciones fiscales, incluidas las de seguridad social, las de carácter federal, estatal o municipal, según sea el caso, para que se ejecuten con una planificación adecuada y de manera eficiente en los plazos establecidos en la normatividad aplicable. En este sentido, derivado de que los ayuntamientos tienen la atribución para retener y enterar las contribuciones ante las instancias correspondientes, es importante que presten atención a estos temas para no caer en responsabilidades ante las autoridades tributarias. La seguridad social se encuentra encaminada a la protección y mejoramiento de los niveles de bienestar de las personas trabajadoras. Es por ello que como contribuyentes ante el Servicio de Administración Tributaria, el pago de contribuciones es una obligación que se efectúa para fortalecer la economía del país. Sin mayor preámbulo, los dejo en compañía del contador público certificado Marcial Rodríguez Reyes, quien desarrollará este tema. Que tengan un excelente día. Gracias. Muchas gracias, maestro José Cervantes Lima Cervantes, secretario particular, por su mensaje, así como también a la maestra María Félix Osorio Domínguez, auditora especial de planeación, evaluación y fortalecimiento institucional. Nos quedamos con el contador certificado Marcial Rodríguez Reyes, quien va a impartir ya lo que es el tema de obligaciones fiscales. Y antes de iniciar, les recuerdo que está abierto el chat en el sistema para que conforme vaya dando la temática, ustedes vayan, si van teniendo alguna duda, la puedan escribir, acá nosotros la recibimos y ya va a haber un espacio para preguntas y respuestas donde el contador certificado Rodríguez va a darles la respuesta correspondiente. Bien, entonces cedo el micrófono al contador público certificado, Marcial Rodríguez Reyes, para que dé su exposición. Adelante, contador. Gracias, muy buen día. Sé que dispongo de una hora para manejar el tema. No estoy manejando todas las obligaciones que tienen los entes, solo ley de impuesto a la renta, ley de impuesto al valor agregado, código fiscal de la federación y algunos puntos relevantes de la miscelánea que tienen que ver con todo lo que voy a comentar. ¿Sí? Empezaré diciendo en materia de impuestos a la renta que la ley de impuestos a la renta tiene 7 títulos. Entre ellos el título primero, que habla de disposiciones generales, el título 2, que habla de personas morales, principalmente que realizan comercio, y el título 3, que habla de las personas morales con fines no lucrativos, que es donde encaja toda la dependencia de la Administración Pública Federal, Estatal y Municipal y sus organismos descentralizados, ¿sí?
Empiezo comentando de manera relevante en dónde contempla la ley de impuesto a la renta a los municipios. Bueno, en el artículo 79, en su fracción 23, dice que la federación, las entidades federativas y los municipios están obligados a entregar al gobierno, que estén obligados a entregar al gobierno federal el importe íntegro de su remanente de operación. En el artículo 86 habla ya de obligaciones, ¿sí? Principal obligación, retener y enterar impuesto, emitir comprobantes fiscales, los famosos CFDI, ¿sí? Por las contribuciones, productos y aprovechamientos que cobren, así como por los apoyos o estímulos que otorguen, y exigir comprobantes fiscales. Me detengo aquí. El exigir comprobantes es que por toda operación que realicen de gasto, inversión, etcétera, tendrán que estar respaldados con un CFDI o una factura. Aquí debemos tener mucho cuidado, aunque su política y su protocolo de la ley de adquisiciones dice cómo integrar el expediente de un proveedor. Con todo y eso, debemos tener la certeza que ese proveedor, en principio, no esté contemplado en la página del SAT como dentro del 69B. ¿Sí? Antes de comprar, antes de pedir el comprobante, chequen en la página si ese proveedor no aparece en la lista, bueno, le llamamos lista negra de ese artículo 69B. Y con todo y que ya esté listo, ya esté en el checado, deben dejar evidencia de que checaron en la página que al momento de celebrar la operación con ese proveedor, ¿sí? No aparecía en el listado de 69B. 1. 2. Yo me voy más lejos. Al cerrar el ejercicio, vuelve a hacer un barrido de todos tus proveedores para ver si no aparecen algunos de los proveedores en el 69B. ¿Sí? Que son las famosas operaciones apócrifas. Puede darse el caso que sí, el proveedor sí realiza operaciones reales, etcétera, pero que puede tener algunas operaciones que no sean reales y en automático, ¿sí? Impacta en todos aquellos contribuyentes que hayan tenido operaciones con él. Recuerden que acaba de tener una reforma a la Constitución Política en sus artículos 19 de la famosa prisión preventiva oficiosa y quedó muy encajonado para todas aquellas operaciones que se celebren con proveedores de los que estoy mencionando. De ahí la importancia de tener mucho cuidado en todas las operaciones que realizan, sobre todo en materia de servicios, que es donde está más delicado el asunto. Es difícil de comprobar la famosa materialidad, pero ahí está. El artículo 96 de la Ley de Impuestos a la Renta me habla de la obligación de retener y enterar impuestos, ¿sí? A los contribuyentes, a los trabajadores por salarios y por asimilados a salarios, ¿sí? Esta es una obligación que tienen todos aquellos contribuyentes, ya sean personas morales o físicas, en este caso municipio, persona moral, de retener y enterar impuestos sobre la renta, lo que se llamó impuestos sobre productos de trabajo, a todos los trabajadores. Y me detengo aquí de una vez, ¿sí? Se van a enfrentar este año todas las contribuyentes que tengan empleados a algo que se publicó el 1 de mayo del 2024, la nueva subsidio al empleo, que son 390 pesos y que se le va a entregar a aquellos trabajadores que perciban menos de 9,081 pesos en el mes, ¿sí? Y este decreto también me habla de que debo de calcular el impuesto anual de sus trabajadores. Ya, aquellos que están en cargo de la nómina deberán estar previendo hacer un resumen de todos aquellos trabajadores que les hayan pagado ese famoso subsidio al empleo de 390 pesos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al calcular el impuesto anual, yo le voy a restar, ¿sí?, el subsidio al empleo que le haya entregado al trabajador. A lo mejor un mes sí le entregué, el otro mes por algún pequeño bono, etcétera, rebasó los 9,081, ya no le puede retener, y así sucesivamente para tener un resumen de cuánto realmente le di de subsidio al empleo al trabajador. 1. Y si realmente tenía derecho a tenerlo, ¿sí? Para que tener mucho cuidado con lo que sí es grabado y con lo que sí es exento. Este es otro, ¿sí? Me habla de otra retención, ahí voy a retener porque la ley me dice, deberás estar obligado a retener
¿A quién retengo? A trabajadores. ¿A quién retengo? Si pago honorarios a personas físicas. Estoy en el artículo 106 de la Ley de Impuestos a la Renta, ¿sí? Ahí voy a retener el ISR. ¿A quién retengo? Si rento algún inmueble, ¿sí? A persona física debo retener 10%. Y la parte más delicada a la que se están enfrentando todos los contribuyentes, los famosos recicos, ¿sí? Imagínense el viático, ¿sí? El trabajador va a viatica y ni se preocupa si es reciclo o si no es reciclo. Él pide factura, ¿sí? ¿De acuerdo? Pero hay la obligación de retener el 1.25% de impuesto a la renta de este tipo de contribuyentes. Los contribuyentes famosos reciclos. Ojo, tengo la obligación de retener y enterar, ¿sí? ¿Qué sucede si no entero? La retención. No porque no quiera, por descuido. ¿Por qué? Porque la factura de este contribuyente no me cercioré que era reciclo. Quien hace el viático no se cerciora, nada más pide comprobante y a mí me trae el comprobante y se acabó. Pero son detalles de operatividad que se vuelven complicados. Código Fiscal de la Federación tipifica como delito de defraudación fiscal no enterar las retenciones. Ojo, artículo 6 de código. Si debiendo retener no enteras, no retienes, con que me pagues una cantidad igual a la que debiste haber retenido, yo soy feliz. El órgano recaudador, el SAT, ¿sí? El hecho de que yo no retenga, porque en el CFDI no viene desglosada la retención, no me exime de retener cuando caiga en el supuesto que la ley me marca. Hay que tener mucho cuidado ahí en ese tipo de situaciones, ¿sí? Y también me regreso un poco a salarios, ya lo mencioné, en el artículo 97 de la Ley de Impuesto a la Renta, me habla de la obligación que tiene el patrón, otra vez, patrón municipio, de calcular el impuesto anual a todos aquellos trabajadores que hayan laborado todo el año y cuyos ingresos no rebasen 400,000 pesos. Excepción a la regla, si el trabajador te comunica, ¿sí?, por escrito, que va a presentar declaración anual, a él no le calculas impuesto anual. Otra obligación más, por eso mencionaba de ir preparando ya el cierre de ejercicio, sobre todo en materia de salarios, que es lo más complicado que se encuentra uno por todos los altibajos que tiene estas disposiciones. En materia de comprobantes, sigo aquí en el artículo 86, dice: la federación y las entidades federativas, los municipios y las instituciones que por ley están obligadas a entregar al gobierno federal el importe íntegro de su remanente de operación y los organismos descentralizados que no tributen en el título 2 de la ley, están obligados a expedir y entregar comprobantes fiscales a las personas que reciban por pago por concepto de salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado. Le corresponde a la dependencia municipio, ¿sí?, expedir los CFDI de los salarios. Para ello, se tienen que apoyar mucho con el anexo 20 de la ley del anexo 20 del SAT, en donde viene todo el instructivo para poder llenar correctamente un CFDI de salarios, ¿sí? En el artículo 3, todas las personas morales del título 2 y algunas del título 3 tienen la obligación de retener IVA. Cuando paguen honorarios, cuando paguen arrendamiento, cuando paguen en reciclos, que hay muchos que caen como haciendo profesionistas arrendamiento, también hay la obligación de retener IVA. Curiosamente, en los últimos dos rengloncitos que vienen ahí, dice: los estados, el distrito y los federal y los municipios, así como sus organismos centralizados, no efectuarán la retención de IVA. Perfecto. Solo tengo la obligación de retener impuestos sobre la renta. ¿Cuándo? Cuando la disposición así me lo diga. Y le hago otro, repito: artículo 96 de la Ley de Impuestos a la Renta, retención por salarios. Artículo 106 de la Ley de IVA, de la Ley de ISR, retención por pago de honorarios. Artículo 100
16, retención por pago de arrendamiento a personas físicas. Y el 113J, retención por reciclos. Ahí puedo retener el 1.25% cuando sea reciclo este contribuyente. ¿Sí? Entro a Código Fiscal de la Federación. ¿Sí? Todas las personas morales, municipios y sus representantes deberán tener el famoso buzón tributario, en donde se les va a estar notificando, recibiendo y contestando por este medio algunas situaciones de carácter administrativo ante el fisco. Artículo 29 de Código. ¿Sí? Siguiente, por favor. En Código Fiscal, me vuelve a ratificar supletoriamente qué obligaciones tienen los contribuyentes. Dice, cuando las leyes fiscales, hablé de ley de impuesto a la renta, a la ley de IVA, son leyes fiscales, establezcan la obligación de expedir comprobantes fiscales por los actos o actividades que realicen, por los ingresos que se reciban o por las retenciones. ¿Sí? Ya en miscelánea, en la propia ley me dice, ¿sí? Expídeme un CFDI por el honorario que te voy a pagar. ¿Sí? Si en el recibo de honorarios, alias CFDI, ¿sí?, no viene desglosada la retención del ISR o del IVA, ¿sí?, en automático quien pague el honorario tendrá la obligación de expedir un CFDI por la retención que le está haciendo a ese contribuyente al no venir desglosado. La ley dice, si viene desglosada la retención, ya no expidas ese CFDI que te estoy mencionando en el artículo 29 del Código Fiscal de la Federación. ¿Sí? Me exime, tanto en IVA, tanto en honorarios, arrendamiento, contribuyentes de régimen de confianza, todos ellos, por el hecho de venir desglosado, ya no hay la obligación de expedir el CFDI. Queda en el aire algo. ¿Sí? En salarios, me habla de que debo de hacer una retención de impuestos sobre la renta, ¿sí? Pero, curiosamente, ni en el 96, ni en el 97 me dice que si viene desglosado en el CFDI de nómina, ¿sí?, el ISR a retener, me exime a mi patrón de expedir un CFDI de retenciones. Más adelante voy a ver una regla miscelánea en donde, bajo esa facilidad administrativa, yo ya no estaré expidiendo un CFDI de retención a todos los trabajadores por los salarios que les esté pagando. Es una ventaja o es un beneficio, ¿sí? Los contribuyentes deberán emitirlos mediante documentos digitales a través de la página del SAT. También, la persona moral o el municipio deberá contar con una FIEL o certificado de sello digital. Y también lo debe tramitar el certificado de los sellos digitales para poder tener comunicación con el SAT, para poder enviar declaraciones, para poder, ¿sí?, notificarles, etcétera, toda la información a través del buzón tributario. El representante legal del municipio también debe tener su FIEL, una por el hecho de ser persona física ya contribuyente y otra por la obligación que tiene para poder hacer todos los trámites ante la Secretaría de Hacienda y el Crédito Público, ante el Seguro Social y así sucesivamente. En el artículo 32G del Código Fiscal de la Federación, ¿sí?, otra vez, una obligación más en código. Deberás informarme a mi Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el SAT de todas aquellas personas físicas a las que le retuviste impuestos sobre la renta, sin incluir salarios. ¿Retuviste ISR de honorarios? Infórmame. ¿Retuviste ISR de arrendamiento? Infórmame. ¿Retuviste ISR de reciclo? Infórmame. ¿Sale?
y un informe de todos aquellos proveedores que les hayas pagado y que tengas en el mes. Esta informativa es mensual. Ahí abajito está, bueno, en la siguiente página, por favor. Sí. Está la regla miscelánea, la 2130. Sí. Que me dice, de la información que yo te estoy pidiendo a ti, dependencia, municipio, hazlo a través, como lo dice la regla 451 de la miscelánea. La 451 que es no otra cosa más que la DIOT. ¿Sí? Se debe estar informando mensualmente de este tipo de actividades. Ojo, lo efectivamente pagado en el mes. ¿De acuerdo? Ahorita estamos enfrentándose, bueno, allá afuera en las proveedores de las dependencias de los municipios se están enfrentando situaciones muy delicadas, puesto que si no se tiene cuidado con la información que se está presentando, ¿sí? Están cruzando la información los CFDI. Yo le expedí al municipio, a la dependencia, un CFDI y me pidió que le pusiera PUE. PUE significa que va a quedar pagado en el mes. Y resulta de que no se pagó. Y no hay un complemento de pago tampoco. Ahí va a haber problemas, está habiendo problemas serios. Él se está requiriendo. Fíjate que en la DIOT de tus clientes aparece que te pagaron. Y por lo tanto me debes IVA. Pero resulta que no lo pagaron. Hay que tener mucho cuidado en ese tipo de situaciones. Dice el artículo 82, 81, 82 del Código Fiscal de la Federación en su fracción 26. Es infracción no presentarme la DIOT. También es infracción que me la presentes con datos erróneos, con datos incompletos. La multa, 18,000 pesos por no presentarla en tiempo, ¿de acuerdo? Para que tengamos mucho cuidado en este tipo de obligaciones y que se estén presentando y la forma más correcta posible, ¿sí? Está en 12,500, perdón, pero si reincides se va al doble. Y si sigue reincidiendo, el no presentar la DIOT, les pueden suspender su certificado de sello digital y no van a poder celebrar operaciones. Voy a ver algunos temas de resolución miscelánea que tienen mucho que ver con el cumplimiento de obligaciones. Con la llegada del anexo 20, ¿sí? Y reformas que están habiendo constantemente, resulta, en muchas situaciones, el trabajador dio como domicilio fiscal la dependencia para la que trabaja, ¿sí? O ni siquiera tiene actualizado su registro federal de contribuyentes con sus obligaciones. ¿Sí? O contrato trabajadores que todavía no tienen registro federal de contribuyentes. Nosotros sugerimos, contrata al trabajador siempre y cuando ya te traiga tu constancia de situación fiscal, para que él dé de alta los datos de su fecha de nacimiento, su domicilio, etcétera. ¿Sí? De lo contrario, si tú lo das de alta, tu patrón, cuando se vaya de tu empresa, le tendrás que presentar al SAT aviso de suspensión de actividades de ese trabajador. ¿Para qué quiero más obligaciones o compromisos con los que ya tengo? Se sugiere que que contrates al trabajador, que tenga todos sus registros federal contribuyentes al día. Mecánica para la generación de los certificados de sello digital, ¿sí? Tú al expedir un comprobante, por las obligaciones que ya mencioné, tu dependencia, tu municipio, tendrás que verificar a través del portal de SAT que ya esté validado por el SAT de inmediato, ¿sí? Y la regla 2714 te dice cómo se puede validar
un CFDI que yo haya expedido. También voy a validar los CFDI que me expidan, ¿sí? Que eso es bien importante. Hay herramientas muy importantes ahorita para validar todos los comprobantes fiscales que me expidan y que yo expida. En la regla 2717, interesante regla, ¿qué hago yo, dependencia A? Realizó un viaje, ¿sí? Por favor, además de que le envíen el CFDI, el XML, me traes una representación impresa del gasto que realizaste, ¿sí? Esta regla 2717 me habla de los requisitos de que debe tener una representación impresa de un CFDI. ¿Qué sucede si no cumple con requisitos? Hay multa, ¿sí? Y hay doble multa. Uno, en automático, si no cumple los requisitos, quiere decir que el XML, el CFDI, el que aparece en la página, tampoco está reuniendo los requisitos. Y para efectos de comprobación de sus cuentas de gastos, el trabajador o que la persona que realiza el viático va a traer impreso ese CFDI del gasto que realizó. Sí. No me meto en más detalles de el monto máximo que te autorizo del viático, etcétera. Ya es cuestión interna. A ver si me puede adelantar, de una vez voy a tocar el tema. Es la regla 2753. Dos, siete, cinco, más, por favor. Más. Ahí está. 2753. Si tú, patrón, das viáticos y los timbras, ¿sí? Si tu patrón das viático y los timbras, te eximo de la obligación de presentarme una informativa de viáticos. ¿De acuerdo? Y si no timbras el viático y le estás depositando a la cuenta, tienes la obligación de presentarme en el mes de febrero una informativa de viáticos. ¿Por qué? Para comprobar que el trabajador le depositaron en su cuenta y eran por concepto de viáticos. Nos enfrentamos a otra situación. Si no comprueba el gasto, pues se lo van a descontar de su nómina. Porque en caso de no descontárselo, en automático se vuelve salario. Cada mes deben de estar dándole seguimiento al timbrado de los viáticos. Y es importante aún más si se lo depositan a su cuenta. ¿Sí? Por favor, me regresa a la 27129. Dos, 27129, por favor, sí. En materia de expedición de CFDI, los que le expiden a ustedes, hay que cuidar todo lo que me marca el artículo 29 y 29A de código y cuidar lo de domicilios. El famoso código fiscal que hace las veces de domicilio. ¿Sí? Y la forma de pago, muy importante. ¿Sí? O es PPD o es PUE. Si es PPD, en automático va a haber algo que se llama complemento de pago. ¿Sí? Si yo estoy pagando, mi proveedor me debe mandar mi complemento de pago para poder soportar al 100%, ¿sí? Que yo realicé esa operación. Y en la fracción 3, algo bien importante, el famoso uso fiscal. ¿Sí? En la página, en el anexo 20, viene un listado de los usos. ¿Sí? Que si es inversión, que si es adquisición, que si es gasto, etc.
tener mucho cuidado al respecto. Experiencias. Es importante que chequen en la página del SAT si todo lo que está expedido en CFDI a nombre de la dependencia, en este caso al municipio, está contabilizado. O efectivamente si es del municipio. Experiencias, ¿sí? Resulta que se fue el trabajador porque se fue enojado, lo despidieron y llevaba una constancia de situación fiscal, ¿sí? O un RFC del municipio. Y cada vez que compra, pide comprobantes a nombre del municipio. Va a haber muchos comprobantes en algunos casos que estén a nombre del municipio, pero que el municipio no realizó esa erogación. Hay que estar muy pendientes para pedir al proveedor que cancele ese CFDI que no es operación realizada por el municipio. Porque el SAT puede darle seguimiento a todas esas operaciones. Allá afuera, en el sector privado, acabamos de revisar una empresa y tenía millones de pesos en CFDI expedidos a nombre de él de operaciones que no realizó. La regla 27132 del famoso complemento de pago, ¿sí? Si compré a crédito, en automático voy a tener, cuando haga el pago, cuando me hagan el pago, etcétera, un complemento de pago para soportar, para efectos tanto de IVA principalmente, de que sí realicé el pago de ese proveedor. Le antecede un PPD y concluye con un PUE o complemento de pago. (27133), ¿sí? Todos sus proveedores les harán llegar a través de correo electrónico que ustedes manejan principalmente la factura, el famoso CFDI, además de que ya mencioné de la representación impresa de ese CFDI, que lo hacen muy seguido. En materia de cancelación de comprobantes, que es la otra parte muy delicada, ¿sí? Yo, mi cliente, a mi municipio, me expide un CFDI. El cliente, si va a cancelar, ¿sí? Va a solicitar autorización al municipio para que se le autorice la cancelación de esa factura. Si en un plazo de 3 días el municipio no contesta, el cliente ya puede cancelar la factura. Ahí hay que tener mucho cuidado en ese tipo de situaciones, ¿sí? El receptor de la factura recibirá un mensaje del SAT y si en 3 días no contesta, se puede cancelar. Ojo, hay que tener mucho cuidado lo que es sustitución de facturas, etcétera. Pero estos son temas muy delicados. ¿En qué casos quien expida un comprobante no tiene la obligación de solicitar la autorización para cancelarlos? 1. Expedí mal un recibo de nómina. Lo puedo cancelar sin consentimiento del trabajador. O voy a corregirlo. Lo puedo cancelar sin consentimiento del trabajador. En esos casos también no va a haber autorización cuando la operación no rebase 1,000 pesos. ¿Sí? Es la fracción primera y la fracción segunda de este tipo. Y en la fracción 9 que estoy resaltando los puntos más importantes, ¿sí? Cuando la cancelación se realice dentro del día hábil siguiente a su expedición. Ahí no tengo que pedir autorización para cancelar una factura. 27145. Tengo problemas con el proveedor. No me quiere cancelar, no me quiere sustituir. La regla 27145 me dice que en la página del SAT hay un buzón de quejas. Yo puedo denunciar a mi cliente o a mi proveedor para que me sustituya o me corrija las facturas. ¿Sí? Aquí en este caso, pues, está más vigilado porque, pues, si no me corrige, no te pago. ¿Sí?
Estamos limitados a las fechas de cancelación de comprobantes, ¿sí? La regla 27145, cada año ha estado saliendo esta regla, me dice que el plazo máximo para cancelar un CFDI es a la fecha de la presentación de la declaración anual. Si mi proveedor es persona moral, tiene hasta el 31 de marzo para cancelarme. Si mi proveedor es persona física, tiene hasta el 30 de abril para cancelarme. 27148. Estas reglas igual ya no aplican en los municipios, etcétera. Pero en el caso de que yo no tenga información de mi trabajador respecto de su domicilio, de su situación fiscal, puedo solicitarle al SAT por una vez información de esos trabajadores. Y el SAT me va a proporcionar los datos para poder llenar correctamente un CFDI de nómina. ¿De qué manera, la regla 2751, de qué manera hago entrega a mis trabajadores de su CFDI de nómina? Sí. Lo ideal es que el trabajador pueda checarlo a través de la página. ¿Sí? Plazos para expedir CFDI. Sí, siguiente página, por favor. Si tienes de 1 a 50 trabajadores, tienes 3 días para expedir el CFDI. Si tienes de 51 a 100, tienes 5 días. Si tienes de 101 a 300, 7 días. Y así sucesivamente. Lo ideal es tener más de 500 para tener 11 días para expedir el CFDI. ¿Sí? Lo digo de broma. ¿Sí? Hay 2 parrafitos en la siguiente página, por favor. Después de los plazos, ¿sí? ¿Qué hacer cuando pague, ¿sí? Haga pagos por concepto de separación o motivo de ejecución de resoluciones judiciales o laudos? ¿Sí? Los contribuyentes podrán generar y remitir el CFDI para su certificación ante el SAT, según sea el caso, a más tardar el último día hábil del mes en que se haya realizado la erogación de estos casos. De cada CFDI se deberá entregar o poner a disposición de cada receptor conforme a los plazos señalados en el primer párrafo, dependiendo del mes en que se haga. Aquí, además de tener esta situación en un laudo donde voy a pagar lo de 3 años, etcétera, hay que tener mucho cuidado con la retención. 2752, perdón. Formas de entregar un CFDI a un trabajador, ¿sí? A través de, dice, los contribuyentes entregarán o enviarán a sus trabajadores el CFDI de un archivo en el formato XML de las remuneraciones cubiertas. En caso de que se vean imposibilitados de entregarle al trabajador el CFDI a través de su correo o el que él pueda bajarlo de la página que tenga generada el municipio o la dependencia para checar los CFDI, se les entregará de forma impresa. Sería una locura. ¿Sí? ¿Qué requisitos debe llegar a esa forma impresa? El folio fiscal, la clave del RFC del empleador y la clave del empleado. Y eso es todo. ¿Sí? Dice, los contribuyentes que pongan a disposición de sus trabajadores una página o dirección electrónica que les permita obtener la representación impresa del CFDI tendrán por cumplida la entrega de los mismos. Lo ideal es poner una página para que el trabajador, y más cuando se tienen muchos trabajadores. Mencioné la regla 2753 de que si timbro el viático, me libero de la obligación de presentar una informativa de viáticos y de darle al trabajador una constancia de viáticos. Si no lo timbro en el mes de febrero, más tarde el día 15, yo debo estar presentando una informativa de viáticos de los trabajadores a los cuales les pagué dicho viático. ¿Sí? Se aconseja que se timbre para evitarse esta obligación. 2754, regla interesante. ¿Sí?
mencioné que el artículo 29 me obliga a expedir un CFDI de retenciones. Cuando yo retenga un impuesto, ya sea renta o IVA o cualquier otro impuesto, ¿sí? Dije que en el artículo 106, en el artículo 116, en el artículo 113J y así sucesivamente, dice muy claro, cuando venga desglosada la retención, te eximo de la obligación de expedir un CFDI. Mencioné que en el artículo 96 de la Ley de Impuesto a la Renta me habla de que yo retengo impuestos sobre la renta a trabajadores y en ninguna parte dice, ¿sí?, que quedo eximido de la obligación de emitir un CFDI por esa retención. Quien me hace la salvación es la regla 2754. Dice que todos aquellos contribuyentes que desglosen la retención en algún CFDI quedan liberados de, ¿sí?, expedir un CFDI de retenciones como me lo abarca el artículo 29 del Código Fiscal de la Federación. Esta regla es de las más interesantes en la que exime a todas las personas morales, principalmente algunas físicas, de expedir un CFDI cuando hagan una retención de ISR. Regla 2756 ya es historia, pero el año que entra va a venir nuevamente, ¿sí? Plazo para cancelar un CFDI de nómina. ¿Sí? El año que entra va a ser a más tardar el 28 de febrero. Y más que nada es para corregir algunas nóminas que estén mal. Todos los municipios están adheridos al convenio de coordinación fiscal. El artículo 3B de la Ley de Coordinación Fiscal pide, ¿sí?, que esté enterado correctamente el impuesto sobre la renta por productos de trabajo, la retención, para poder hacer el movimiento de reintegro del impuesto pagado por los municipios. Por lo tanto, juegan un papel muy importante y ahí hay un juego de corregir CFDI, corregir, etcétera. Ojo, plazo máximo, a más tardar el 28 de febrero, para corregir los CFDI de nómina. Y temas importantes, ojalá y nunca se enfrenten, ¿sí? Si mi proveedor me trae mercancía, bueno, productos para uso de del municipio, etcétera, ¿sí?, va a haber un CFDI por parte del proveedor, que es el transportista. Pero adicional a ello, va a venir acompañado, se llama complemento carta aporte, para justificar la legal posesión de el producto que estoy pagando el flete. Todas las dependencias deberán estar cuidando mucho que el CFDI venga acompañado del complemento carta aporte con todos los requisitos que marca el llenado del complemento de carta aporte, ¿sí? Ojo, hay infracciones por no hacerlo bien, por no hacerlo bien. Hay que tener mucho cuidado de tener el complemento carta aporte, ¿sí? Ahora, contrato a un transportista para que traslade productos míos. Yo tengo ya en el municipio maquinaria y la voy a llevar a hacer obra, ¿sí? Si transito por carretera federal, ¿sí?, debe ir un complemento que se llama, además de lo que me va a cobrar de flete el proveedor, el transportista, debe ir acompañado de un complemento de traslado, un CFDI de traslado, en donde voy a amparar que lo que estoy transportando es de mi propiedad y van datos de la factura, del tipo de producto que estoy transportando, etcétera. Eso es bien importante porque en caso de ser detenidos, que ojalá nunca lo vivan, sí, por la autoridad competente, no vayan a detenerles el producto por infringir esta disposición. Es indispensable que cuando trasladen algo, vaya acompañado de un CFDI de traslado. Y si es con equipo propio, pues el CFDI de traslado, que es bien importante. Estas reglas, la 2712 y la 2711, ¿sí?, 27711, hay que observarlas con todo cuidado.
Es la regla 27712 la que menciona lo que se acaba de comentar. Los propietarios, poseedores o tenedores de mercancías o bienes que forman parte de sus activos. Voy a transportar impresoras, que ya las tengo compradas. Voy a transportar una maquinaria para que vaya a hacer obra aparte, algún lugar del municipio, y transita por carretera federal, ¿sí? Cuando se trasladen con sus propios medios, inclusive grúas de arrastre y vehículos de traslado de fondos y valores en territorio nacional por vía terrestre, férrea, marítima o aérea mediante la prestación en territorio nacional por vía terrestre, férrea, marítima, perdón, aérea o mediante la representación impresa en papel o un formato digital del CFDI tipo traslado. Debe acompañar de un CFDI tipo traslado, ¿sí? Que va a servir de soporte para amparar la legal propiedad del bien que estoy transportando, para no tener problemas de, lo que antes era Federal de Caminos. Ahora, autoridad del SAT también está vigilando ese tipo de situaciones. Por último, dentro de las obligaciones que me exime la autoridad a través de una resolución miscelánea es la obligación de llevar contabilidad, tal y como lo marca el artículo 28, ¿sí?, de la Ley de Impuesto a la Renta y las referentes resoluciones misceláneas. Dice esta regla: no estarán obligados a llevar los sistemas contables de conformidad con el Código Fiscal de la Federación, 28 y 33 de Código y 33 de Reglamento, y el reglamento de la Ley de Impuesto a la Renta, la Federación, las entidades federativas, los municipios, los sindicatos obreros y los organismos que se agrupen, ni las entidades de la Administración Pública paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales, y los órganos autónomos federales y estatales que estén sujetos a la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Los municipios se rigen por esta ley para el cumplimiento de su preparación de información financiera, llámese estados financieros, llámese balanzas, llámese lo que se quieran, quedan eximidos de llevar contabilidad como lo marca el Código Fiscal de la Federación. ¿Quién los exime? Esta regla, la 2811. Y en automático se liberan de las formas de información financiera, etcétera. Aquí los municipios se rigen por postulados, ¿sí? Diferentes reglas para la contabilidad, diferentes reglas para la presentación de estados financieros, diferentes reglas para llevar. Se habla de un libro diario, no se habla de un mayor, y así sucesivamente en la Ley de Contabilidad Gubernamental. Hasta aquí termina mi participación. Espero, si hay alguna pregunta, poderla contestar con mucho gusto. Muchas gracias, contador público. Certificado Marcial Rodríguez Reyes por todos los temas expuestos. Vamos a ver si tenemos unas preguntas. Exclusivamente impuestos a la renta y no obligaciones, me enfoqué exclusivamente a la Ley de Impuesto al Valor Agregado y a Código Fiscal. Hay más obligaciones con Seguro Social, con impuestos sobre nóminas, con Código Financiero del Estado, con la Ley de Hacienda Municipal de cada, ahora sí, municipio. Sí hay más obligaciones. Me aboqué a lo federal. Sí. Quedando pendiente Seguridad Social, que es un tema muy interesante. Gracias por continuar. Hay algunas preguntas que ya se las están haciendo llegar al contador. Bien. Dice, ¿cómo deben ser los comprobantes de compras de plataforma digital?
deben reunir todos los requisitos que marca el código. Debe haber un CFDI. El proveedor debe tener alguna plataforma donde cómo generar el CFDI, ¿sí? Porque inclusive la reglamentación los es el 113C de la Ley de Impuestos a la Renta. Obligación del proveedor, proporcionar comprobantes fiscales a las personas físicas a las que se le hubiera efectuado la retención, perdón, no es esa, ¿sí? Me imagino que es Mercado Libre, me imagino que es Amazon, me imagino. Hay algunos tipos de proveedores de este índole que no tienen la plataforma para expedir al CFDI, ¿sí? Más sin embargo, sí se debe como lo estamos contemplando en la Ley de Impuestos a la Renta y en Código, de exigir comprobantes, ¿sí? Si tienen una plataforma como lo tienen los grandes proveedores, ¿sí? Ahí habría que entrar para poder pedir el comprobante correspondiente, ¿sí? Bien, muchas gracias nuevamente al contador público certificado Marcial Rodríguez Reyes. Ya le dio la respuesta a la pregunta que se escribió. Con eso te damos por terminada esta videoconferencia que tuvo el nombre de Obligaciones Fiscales, a nombre de la maestra Delia González Cobos, auditora general del órgano de fiscalización superior del Estado. Les doy un cordial saludo y nos vemos en una próxima capacitación. Muchas gracias. Correo del despacho, no sé. No, no, hasta que lo comento. Al final del material va perdón. ¿Sí? Va un correo del despacho, ¿sí? O un correo y un número telefónico. Si hubiera alguna consulta, con todo gusto la contestamos. ¿Alguna duda al respecto? ¿Sí? Ahí está. Cualquier duda que pudieran tener o quisiera que ampliara algún tema, con todo gusto les contestamos. Damos contestación a su pregunta. Por mi parte, muchas gracias. Gracias por haberme permitido estar con ustedes. ¿Sí? Estoy a la orden.